Lo que ahora nos toca ver es este capítulo importante en cuanto al manejo del medio interno, ¿no es cierto? Esto que se llama el manejo del medio interno en lo que hace a los componentes líquidos y solutos disueltos en lo que es el volumen plasmático, digamos, o los líquidos corporales, ¿sí? Hacer notar de que, pues, este control de los líquidos prácticamente, diríamos así, que está regulado en parte por el volumen de agua que tenemos, ¿no es cierto? Y es prácticamente el agua el que va a regular la dilución o la concentración de algunos solutos que están disueltos en los diferentes compartimientos líquidos que tenemos, ¿sí? Entonces, para esto, lógicamente, tiene que haber algunos sistemas de control que traten de mantener esa osmolaridad u osmolaridad de ese medio interno en márgenes estables y, lógicamente, con valores muy estrechos. No es muy amplio el margen de variación en más o en menos. Ustedes han visto ya seguramente algunos casos. En lo que hace, digamos, a lo que vamos a empezar a revisar es el metabolismo del agua y algunas alteraciones que se observan, podemos indicar de que para que se consiga regular adecuadamente el balance corporal del agua, se deben cumplir 3 tareas básicas que creo que no las hemos mencionado en la introducción de los capítulos que tenemos, ¿sí? Pero nada más rápidamente mencionarles que es monitorear las variaciones de la concentración de partículas, o sea, la osmolaridad en el medio interno para corregir los desvíos. Eso, lógicamente, ¿a cargo de quién? Sobre todo de los osmoreceptores a nivel del hipotálamo. Una primera condición. Otra, que el mensajero que emite esta señal, o sea, el hipotálamo, ¿sí? Envíe estos mensajes al torrente sanguíneo y paralelamente a eso también se estimula el otro control que es importante un poco más abajo, como es a nivel de la hipoxis y la neurohipoxis con la secreción de hormona antidiurética y el mecanismo de la sed. O sea, esta es otra vía, otro requisito para que se pueda hacer un buen control del balance de agua. Y finalmente, hay que, aparte de regular la ingesta de agua, hay que también regular la excreción del agua. Justamente desde este ambiente extracelular, digamos así, para mantener la concentración de los solutos. Y esto pues se va a lograr a nivel del tercer componente que tenemos, que es la vía urinaria, ¿no es cierto? Con la regulación tanto de la pérdida, de la cantidad o recuperación de agua que se produce a nivel renal. Bien, con estas 3 premisas yo creo que ya podemos entendernos un poco mejor que existen esos 3 sistemas, así a grosso modo: sistema nervioso central, ¿sí? Sus efectores, que hemos visto que serían en este caso los mensajeros, como la hormona antidiurética, la aldosterona, suprarrenales, etcétera, etcétera, que son los efectores. Y finalmente el último regulador de la excreción de líquidos, en este caso, y de solutos, que es la parte renal. Desde luego, vale la pena tomar en cuenta, recordar rápidamente que en este segmento que es la nefrona, con sus componentes como es el glomérulo, la parte tubular, el asa, el túbulo distal y túbulos colectores, hemos visto ustedes y han debido revisar de que existen... Doctor, disculpe, ¿sí? que le corte, no sé si estamos yendo bien con las diapositivas. Un recordatorio de los componentes en realidad anatómicos, si quieren, o de la nefrona, que participan directamente en la regulación de los líquidos, en este caso del agua, y el mantenimiento de la osmolaridad o la osmolaridad tanto urinaria como plasmática. Bien. Dentro de eso,
si ustedes ya han revisado en otros, por ejemplo, en otras situaciones, en otras materias, en otros temas, que sí, hemos visto de que dentro de estos solutos, al que mayor importancia y además mejor comprensión y conocimiento tenemos que es dar para el manejo del sodio. Y básicamente vamos a ver que agua y sodio prácticamente son los determinantes más importantes para la regulación. Y como dice acá esta introducción, de que el 86% del sodio o perdón, mejor dicho, que el sodio va a determinar casi el 86% de la osmolaridad extracelular, ¿sí? Y acá siempre hay un poco de debate, ¿no? De que si es el sodio o es el agua el que va a determinar finalmente la composición de ese mantenimiento de la osmolaridad o osmolaridad plasmática y urinaria. Sin embargo, el uno afecta al otro y viceversa, ¿ya? Entonces, cuando vemos esos ejemplos simples de un compartimiento que tiene un X cantidad de soluto y el otro que solamente tiene agua, vemos que la osmolaridad de ese compartimiento que tiene soluto va a ser modificada por la salida de la entrada del agua a ese compartimiento por su mayor osmolaridad, ¿no es cierto? Entonces, parecería al final que es la cantidad de agua la que va a determinar también la cantidad de sodio que existe en ese componente líquido de cualquier compartimiento. Donde vemos que ese mantenimiento de la osmolaridad está en esos rangos, fíjense, de 286 a 296 miliosmoles, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta el agua corporal total, que es la siguiente, por favor, del 50 a 60% del peso corporal, tenemos esta división que ya las conocemos bastante bien, con un componente intracelular donde se encuentran más de los 2/3, digamos así, del agua corporal total, y 1/3 en el espacio extracelular, que a su vez se divide en esos dos espacios, el intravascular y el espacio intersticial. ¿Pueden pasar, por favor? Sí. Entonces, tenemos que este balance o este balance intravascular, que es el que prácticamente nos importa, ¿no? Porque ese es el medible prácticamente, ¿sí? Vamos a decir que en ese compartimiento intravascular tenemos estos dos componentes, el lado arterial y el lado venoso. El venoso como un vasos de capacitancia que se llama, ¿no? Como un reservorio de sangre, como un tanque de reserva de líquidos y de sangre que tenemos en la circulación venosa. En cambio, el arterial, ¿sí? Prácticamente es la que va a mantener ese volumen circulatorio eficaz, ¿sí? Que es el que va a asegurar la llegada de nutrientes, de líquido, oxígeno y demás a los tejidos. Y que como es un volumen estrecho, un volumen mucho más reducido que el venoso, lógicamente su regulación también tiene que ser muy estrecha. Y hay un ejemplo, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, donde prácticamente el volumen venoso, o sea, el secuestro de líquidos, digamos, es mucho mayor en el lecho venoso y una disminución importante en el lecho intravascular arterial, digamos así, lo que condiciona a su vez un bajo gasto. La siguiente. Para que nosotros entendamos bien este mantenimiento de la composición de los líquidos en los diferentes compartimientos, lógicamente tenemos que tener conocimiento muy exacto de los componentes mayores o de los osmoles más importantes en esos dos espacios mayores que son el intracelular y el extracelular. Acá, por ejemplo, tenemos los componentes importantes en el extracelular, como es el sodio, el calcio
el bicarbonato, el cloro. En cambio, a nivel intracelular, el potasio, el magnesio, el fosfato y el fosfato en el líquido intracelular. Si nosotros, seguramente ustedes ya lo saben, también en ese componente prácticamente la cantidad de miliequivalentes de sodio, que es de 145, ¿no es cierto?, a 149 en el extracelular, casi la misma cantidad tenemos de potasio a nivel intracelular. Una diferencia que más o menos de 5 miliequivalentes nada más. Entonces, esos dos prácticamente van a ser los pilares en cuanto a electrolitos que regulen la presencia o el mantenimiento de la osmolaridad en ambos compartimentos. En el intracelular el potasio y en el extracelular el sodio. Bien. Y acá como un componente, como otros componentes de estos dos compartimientos, tenemos la glucosa y la urea. La glucosa, como es una molécula pequeña, pues pasa directamente sin ningún problema la membrana celular y no se la toma en cuenta porque, como dice acá, es metabolizada a glucógeno y ya no crea un gradiente osmótico, ¿sí? En la urea, igualmente, pasa también las membranas celulares, solo que en algunas situaciones, cuando existe una reducción importante del volumen y existe una producción o secreción, o si quieren ustedes, acúmulo de urea importante, va a poder tal vez ayudar a un cierto gradiente, ¿no? Eso vamos a hablar seguramente un poco más tarde. Las proteínas intravasculares, todas las sabemos, no pueden salir fácilmente de los vasos capilares por su tamaño, ¿no? Y lógicamente son las encargadas de mantener esa presión dentro de los capilares arteriales, sobre todo, tratando de que la presión hidrostática no sea mayor para que el líquido se escape al tercer espacio, digamos así, y que se mantenga dentro del lecho intravascular. La siguiente. Entonces, como habíamos adelantado, aquí nuevamente recalcando, ¿sí?, que el principal osmol extracelular es el sodio, ¿sí? Y como ven, aquí otra vez, ¿qué es primero, el sodio o el agua? Y aquí nos dice que el agua, que el movimiento del agua en uno u otro sentido va a determinar finalmente la concentración del sodio en uno o en el otro lado, ¿sí? Y esto, lógicamente, tiene mucha importancia en las situaciones donde tenemos que reconocer si hay una sobrecarga de volumen o existe realmente una baja, por ejemplo, de sodio que condicione un cierto grado de hiponatremia, ¿ya? Ahora, otro ejemplo casi simple o muy simple para el entendimiento es eso es lo que hemos colocado ahí, de que la administración de un suero glucosado, ¿sí?, prácticamente nos va a dar un aporte de agua. Y ahí están las cantidades, ¿no? 2/3 al líquido intracelular y 1/3 se queda en el extracelular. Vamos. En cambio, si tenemos una solución con solutos, como es el cloruro de sodio en el suero fisiológico, prácticamente la presencia de estos dos solutos en esa solución de agua, que es la solución isotónica o fisiológica, hace que estos dos ayuden a que se mantenga la composición del intravascular o del extracelular sobre todo, ¿no?, evitando lógicamente que se pierda volumen o se deplete este compartimiento y evitando los posibles episodios de hipotensión o de choque, ¿no? Esto lógicamente va a depender también de un segundo componente que a veces no se lo toma en cuenta, que es la permeabilidad del capilar, de la pared capilar. Evidentemente, si esa pared capilar está indemne, actúa como una buena barrera para que no se escape fácilmente algunas moléculas que sean de tamaño más pequeño hacia el espacio intersticial. Vamos.
Fíjense este enunciado de que dice que la regulación del agua y del sodio van por separado, ¿sí? Y que entre ambos, prácticamente la tonicidad del líquido de un compartimiento dado va a estar en la dependencia de la concentración tanto del sodio como de la cantidad de líquido o de agua que tiene ese compartimiento. Así podemos decir, por ejemplo, que la osmolalidad se va a mantener en base a la cantidad de solutos por litro de agua, ¿no es cierto? En cambio, la osmolaridad toma en cuenta por kilo de agua, que es, digamos, un poco esa la diferencia. Y así vamos a tener que, en una situación de hiponatremia, o sea, de baja de concentración de sodio, las células van a estar edematosas. Ahora, este edema se va a deber ¿a qué? A que realmente hay una disminución del sodio o es que ha habido una entrada mayor de líquido que ha diluido la concentración de sodio y nos da esta característica de células edematizadas. O por el contrario, la salida del agua nos va a dar a un aumento de la concentración de sodio, o sea, una hipernatremia, con una disminución del tamaño de la tensión de la pared de las células, haciendo que éstas se arruguen, se deshidraten. La siguiente. Sí, eso en forma general. Ahora vámonos un poquito al manejo casi del agua. Como dijimos hace un momento, que son los controles o mecanismos de regulación de ambos, tanto sodio y agua, hemos indicado que son separados. Y aquí vemos esto, ¿no? De que prácticamente la hormona antidiurética es la que va a controlar finalmente la cantidad de agua que se recupere o que se elimine de acuerdo a que si se secreta más cantidad o hay mayor presencia de la hormona antidiurética o no, ¿sí? Entonces, fíjense que ligeros cambios en la osmolaridad del volumen plasmático, ese 1 a 2%, inmediatamente va a hacer que se secrete la hormona antidiurética, ¿sí? En cambio, el control por los o vasoreceptores que tenemos en los grandes vasos, por ejemplo, va a actuar recién en otras situaciones donde realmente la cantidad de líquido que vaya a ser eliminada o reabsorbida va a estar dependiendo de la integridad de los lugares de acción de la hormona antidiurética, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes cuán estrecho es este control cuando indica ahí de que basta que un descenso de la volemia de un 5 a 10% o una disminución de la presión arterial o del gasto cardíaco inmediatamente estimula la liberación de la hormona antidiurética para recuperar volumen de agua para el espacio extracelular. La siguiente, por favor. Y ahí está la respuesta, ¿no? Una recuperación importante del agua que se estaba por eliminar por la vía urinaria, ¿sí? En cambio, cuando existe la situación contraria, o sea, una sobrecarga, una sobreexpansión del volumen extracelular, ¿no?, que va a llevar a una disminución de la osmolaridad plasmática y que va a facilitar la entrada de líquidos, entonces nos va a llevar a esa dilución intracelular a nivel de líquido del espacio intracelular. Ahí es donde viene la respuesta, ¿no? El feedback, una reducción de la sed y de la liberación de hormona antidiurética y para que el riñón elimine libremente ese exceso de agua. Acá hay que tener hay que entender una situación de que ese exceso de agua que se va a excretar no siempre va a ser solamente agua libre, sino puede arrastrar también solutos, en este caso sodio y demás. Y a tal situación vemos en algunos cuadros
de algunas patologías que cursan con una poliuria importante, ¿no? Donde no solamente se pierde agua, sino también se arrastra electrolitos en estas condiciones, ¿no? Vamos, siguiente. Y aquí, como dice, ¿no? La cantidad del sodio corporal total, indirectamente, va a ser una medida del agua, del volumen de líquido en el extracelular, ¿sí? Donde, pues, el exceso de sodio igual a edema, hipertensión, y el déficit de sodio, hipotensión y taquicardia. Fíjense, no hemos querido ampliar esto, sino resumirlo, simplificando, para que ustedes les sea más fácil captar esta situación, ¿ya? Ahora acá, aparte de la osmolaridad y del mantenimiento de la concentración de estos líquidos, también tenemos la participación de estos controles o reguladores, si quieren, neuroendocrinos, como es el sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso autónomo y estos péptidos natriuréticos y la hormona antidiurética, ¿sí? Y acá considero que tal vez sea importante hacer esta pequeña diferenciación del término deshidratación, ¿sí? Lo que hay en realidad, dice, es una disminución del volumen extracelular, ¿no? O sea, el término deshidratación indicaría no solamente pérdida de agua, sino también de solutos, ¿sí? Por lo tanto, ahí habría que, en vez de utilizar el término deshidratación, deberíamos hablar de depleción de volumen o hipovolemia. Y cuando se usa el término de deshidratación, corregir esto, indicando que al decir deshidratado estamos hablando de un paciente que pierde agua solamente y que puede llegar por esa pérdida de agua a una hipernatremia, ¿no? A un aumento de la concentración extracelular de sodio. Siguiente. Bien. ¿Cómo conseguimos controlar o empezar a identificar los trastornos en cuanto al manejo del agua y del sodio? Tenemos estos tres parámetros, ¿sí? La volemia, en realidad es medir la cantidad de sodio y agua de acuerdo al peso y características y edad y demás de un paciente. Acá, luego, en segundo lugar, ya hacemos la medición bioquímica, digamos así, en este caso, ¿de dónde? Del volumen plasmático, ¿no es cierto? Del lecho venoso, en realidad es de donde vamos a medir y calcular ahí la concentración del sodio a ese nivel, ¿no? Y lógicamente, como habíamos insistido en el grupo de práctica, en la interpretación correcta del sedimento urinario, porque como ustedes ven acá, hay que saber, hay que comprender muy bien todos los parámetros que nos sirve en el sedimento urinario para valorar la respuesta renal en el manejo tanto del agua como de los solutos, en este caso del sodio. La siguiente. A ver, dice acá, un paciente con edema o ascitis tiene un aumento del volumen extracelular. Estamos de acuerdo. Por lo tanto, el sodio total podría estar aumentado. Aunque tenga un sodio bajo en sangre, en este caso no se debe administrar sodio, pues empeoraría el cuadro clínico. ¿De qué estamos hablando? De un edema dilucional, ¿no? En este caso, si bien queremos mantener, por ejemplo, en teoría, en ese paciente, queremos mantener su estado de volemia adecuado, aún con esa sobrecarga de líquido, al hacer la corrección nosotros no tenemos que solamente fijarnos en restringir el aporte de agua, sino también que
haya un aporte mínimo necesario para evitar la mayor dilución de ese volumen y empeorar la hiponatremia, ¿no? Y donde ya tenemos acá este ejemplo, ¿no?, que nos muestra fácilmente que estos márgenes de 135 a 145 miliequivalentes por litro de sodio se maneja en un margen muy estrecho. Felizmente, como vamos a ver en la clínica que condiciona este trastorno de un aumento o una pérdida de sodio plasmático, nos va a llevar a manifestaciones sobre todo alrededor del funcionamiento del sistema nervioso central, ¿no? Y este dato que ponemos acá de estas cifras, no solamente de los márgenes de sodio plasmático normales de 135 a 145 miliequivalentes por litro, lo que necesito que ustedes fijen es eso. Esa cantidad de miliequivalentes es igual a 1 milimol y 1 milimol es igual a 1 miliequivalente. Y 1 miliequivalente en este caso de sodio es igual a 23 miligramos. Y vamos a ver las diferencias con los otros electrolitos. Entonces no se olviden, un milimol igual a 1 miliequivalente en lo que hace al sodio, o esto traducido en miligramos igual a 23. Este es un dato que tenemos, que se lo maneja mucho para los cálculos, ¿ya? De corrección sobre todo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir que la hiponatremia se la define por ese sodio que está menor a 135 miliequivalentes, ¿ya? Se debe siempre, dice, a una retención renal de agua. O sea, tiene un componente dilucional. Esto es lo que tenemos que entender fácilmente, ya que al valorar a un paciente donde queremos demostrar que ese paciente tiene una hiponatremia, también tenemos que ver si no es un paciente hemodiluido, por diferentes razones, no solamente porque tenga un exceso de agua. Inclusive vamos a ver que no el total del volumen o de la osmolaridad plasmática está dada por el sodio, sino también tenemos los otros componentes como las proteínas, como los otros solutos que hay, los otros minerales, que participan en un grado menor, es cierto, pero también dan cierto porcentaje para la osmolaridad plasmática. Entonces, de ahí que sale esto de que no siempre el sodio va a estar bajo. Si queremos nosotros hablar de una hipovolemia o una hiponatremia real, a veces hay esas hiponatremias o pseudohiponatremias que vamos a ver después. Siguiente. Bien, esto es muy importante que se tome en cuenta. ¿A qué nos predispone la baja del sodio a nivel plasmático? ¿Sí? Dos datos que tenemos que tomar en cuenta. El edema de la neurona que vamos a ocasionar, un edema dilucional donde el sodio va a estar bajo, ¿sí? Esto, lógicamente, por la entrada del agua del extracelular al intracelular, o sea, al citoplasma de la neurona. Y al igual que, como sabemos que la cavidad craneal es una cavidad rígida, por lo tanto, la expansión del volumen del encéfalo no puede pasar del 8%. Inclusive en personas mañosas eso puede bajar hasta un 5% nada más por la esclerosis que se origina de todas las membranas y de los vasos, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros no controlamos o tomamos en cuenta este dato, pues el edema puede ir en aumento y lógicamente con enclavamiento de las meninges a nivel del tronco, produciendo una muerte inmediata, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta.
Y un dato que tenemos que ya ponerlo como un dato importante y mayor, el hecho de que las manifestaciones en del manejo del sodio en más o en menos, siempre en su mayoría se van a reflejar a nivel del sistema nervioso central. En cambio, el potasio, alto o bajo, la clínica va a estar referida más al área cardiovascular. Entonces, aquí ya tenemos un dato grueso cuando nosotros estamos ante un paciente en emergencia. ¿Será que este paciente que está excitado, somnoliento, excitado, hiperreflexivo, inquieto o convulsionando, no será que está con un trastorno a nivel de la concentración de sodio a nivel de la neurona? ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que estar pensando rápidamente, al menos si vamos a encontrar datos de sobrecarga de líquido o inclusive de pérdida de líquido, o sea, de un paciente con depresión de volumen. Entonces, las dos situaciones, tanto un sodio bajo como un sodio alto a nivel de las células centrales del sistema nervioso central, se van a manifestar rápidamente y su manejo, como vamos a ver, es prácticamente casi una emergencia, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Bien, en la intención de querer corregir ese edema, ¿qué hacen las células? Quiere disminuir la cantidad de solutos que tiene para no atraer más, para no facilitar más entrada de líquido, en este caso de agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, trata de empezar a sacar para afuera por esas bombas reguladoras que casi son similares a las que tenemos en el resto de las células, las bombas de sodio y potasio y demás, que tratan de intercambiar esto rápidamente y además eliminar algunos osmolitos propios, ¿no? Donde prácticamente los astrocitos, que son las células que van a percibir rápidamente estos cambios en la dilución y el aumento de volumen por la sobrecarga del líquido, son las que van a tratar de eliminar estos osmolitos para así disminuir la presión o el gradiente osmótico, que va a tratar siempre de que se atraiga más agua dentro de la célula y lógicamente con mayor deterioro o lesión de la misma, ¿no es cierto? Hemos anotado acá que la instalación aguda que está contemplada en ese espacio de tiempo que es menor a 48 horas, por su rapidez de instalación es la que más síntomas nos puede manifestar el paciente. En cambio, en la crónica, el paciente puede tener ya situaciones de hiponatremia crónica de larga data, pero por los mecanismos de compensación y de adaptación que va a llegar a tener ese paciente a la larga, prácticamente a veces es una hiponatremia asintomática. Y por el otro lado, vamos a tener que el grado de compromiso de las manifestaciones del sistema nervioso central van a depender también del grado de hiponatremia. La siguiente, por favor. Acá un resumen de las manifestaciones más notorias o más frecuentes, digamos así, a nivel del sistema nervioso central como manifestación de la hiponatremia que se produce a ese nivel, ¿no? Lógicamente, como dice el último inciso, dependiente siempre de la enfermedad de base, o sea, la nosología que ha llevado o es la causa de esta baja del sodio a nivel de la célula nerviosa. Siguiente.
Estas estadiajes, si quieren, o clasificación del grado de hiponatremia, que estamos ahí de leve, moderada y grave, tiene su razón o importancia clínica para, sobre todo, el diagnóstico y el tratamiento que tenemos que hacer en cada uno de ellos. Prácticamente, si vemos que en el primer grado, pues a nivel sobre todo de Cochabamba, estamos en una altura, digamos, casi intermedia, ¿no es cierto? Santa Cruz, 400, 300, 450 metros sobre el nivel del mar. Cochabamba estamos a ¿cuánto? 1500 o 1300, creo, ¿no? Entonces, fíjense que los niveles también tienen que ver de acuerdo a los pacientes en la altura. En los pacientes que están por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar, la concentración de sodio va a ser un poco mayor, no solo porque existe mayor sodio, sino porque es un volumen plasmático bastante concentrado, dado por ejemplo, por la mayor masa de glóbulos rojos que tienen ellos en la altura, ¿no? Entonces, eso también hace que aparentemente haya una hiperemia. Abajo, en ese cuadrito, están los datos que nosotros podemos pedir a un paciente que está con un trastorno en este caso, de los electrolitos. Casi son los mismos. Desde luego, los exámenes de rutina, ¿no? Una glucemia, ver la creatinina para indirectamente medir el estado de la función renal, y los electrolitos tanto en plasma como en orina, justamente para que nosotros podamos calcular la osmolaridad y comparar con la osmolaridad plasmática y urinaria, ¿sí? Y los otros datos adicionales, fíjense ustedes, sobre todo el calcio, proteínas totales, el perfil tiroideo, ¿no? La función suprarrenal, niveles de cortisol. Ahí estamos ¿de qué hablando? De hipotiroidismo, hipertiroidismo, que también influyen en el manejo del sodio, ¿no? La presencia de patologías de corteza, como es el Addison, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos un mal manejo del sodio, sobre todo, donde estos pacientes tienen siempre tendencia a la hiponatremia severa y que tienen que recibir en forma constante tanto corticoides como en la porción de glucocorticoides, sobre todo para tratar de mantener el sodio estable, ¿no? Siguiente. Lo que les mencionaba hace un momento, de que no solamente los estados de hiponatremia se van a dar por un sodio diluido, sino también por una mayor presencia de otras sustancias que están en mayor concentración a nivel del plasma, ¿no? Como son los triglicéridos, una hipertrigliceridemia severa, ¿no? De mayor a 1500 miligramos por decilitro, como dice ahí la referencia. Unas proteínas plasmáticas mayores a 10 gramos, típico de estas enfermedades mieloideas y el mieloma múltiple, por ejemplo, donde existe una gran producción de proteínas de cadena ligera anómalas que aumentan la concentración plasmática de proteínas directamente. Fíjense esa cantidad, más de 10 gramos, es bastante alta, o sea, una concentración bastante notoria de la dilución del volumen plasmático. Y el tercer punto que dice el lavado vesical con sorbitol o glicina. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ambos, tanto la glicina como el sorbitol, son sustancias con capacidad osmótica, o sea, que atraen líquido, ¿no es cierto? Entonces, no solamente vamos a
tener de que se van a absorber a nivel de la mucosa vesical. Esto se produce sobre todo en la irrigación de agua que hacen con estos componentes en las cirugías para resección o en las resecciones transuretrales de próstata, ¿no? Ahí se va a producir una absorción de estos solutos que van a también introducir más agua al torrente extracelular, diluyendo más la concentración de sodio en plasma. La siguiente. Acá tenemos con una osmolaridad elevada. Fíjense, hiponatremia, sodio bajo, pero osmolaridad elevada. Otra vez, otros componentes. Ahí está la hiperglucemia, ¿no es cierto? Estamos hablando de glucemias por más de 150 miligramos por decilitro, ¿no? Donde fíjense ustedes que por cada 100 miligramos de glucemia por encima del normal, de los 100 miligramos que es lo normal, o sea, una glucemia de 200, ¿sí? Va a hacer que disminuya el sodio en esa cantidad de 1.6 a 2.4 mil equivalentes o milimoles, ¿ya? Y hasta un máximo de 400 miligramos por decilitro, que es la capacidad máxima donde puede producirse la entrada o el secuestro de sodio. El mannitol, sabemos, con una cantidad aumentada de los solutos del mannitol, pero en un volumen de agua importante donde el sodio se ve más diluido. Otra situación donde el sodio o la osmolaridad va a estar disminuida. Esta prácticamente sería la hiponatremia hipotónica o verdadera. Esta realmente sería la que nosotros tenemos que poder determinar rápidamente, porque a este estadio de hiponatremia es el que están dirigidas todas las herramientas que tenemos para su corrección lo más rápido que se pueda. Y pero lógicamente primero una identificación precoz, digamos así, de este trastorno. Vamos, lo siguiente. Aquí un algoritmo, que no soy muy amigo de estas cosas, pero es necesario como un enfoque global, digamos así, ¿no? Donde tenemos una hiponatremia menor a 135 con una osmolaridad por debajo de 275 miliosmoles por kilo. No es tan baja esa osmolaridad, ¿no? Sabiendo que la osmolaridad mínima es de 285-86, aquí solamente de 275, ¿sí? Pero el dato que tenemos acá es de que existe una osmolaridad en la orina bastante baja. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que ese paciente está perdiendo más agua que sodio. O sea, acá hay una dilución importante, sobre todo por ese trastorno, la polidipsia, ¿no? Entonces, una dilución del sodio por la gran entrada de agua que tienen este grupo de pacientes. En cambio, si la osmolaridad de la orina es mayor a 100, podemos tener que hay un volumen extracelular depletado, donde el sodio en orina puede ser de mayor a 20 milimoles, ¿sí? Si nosotros encontramos un sodio en esa cantidad, posiblemente tengamos que estar hablando de que ese paciente esté recibiendo diuréticos en los días previos, como los tiacídicos, o que haya un déficit de la aldosterona, o sea, no haya mucha reabsorción de sodio a nivel distal o colector. O estamos hablando del síndrome de pierde sal, ¿no? Donde prácticamente, aunque haya una aldosterona en niveles adecuados, no hay buena respuesta de sus receptores y se pierde sal. En cambio, si el sodio en la orina es menor a 20, ¿qué indica eso? Que se está reabsorbiendo o que se está perdiendo por otras vías. En este caso, dice ahí,
diarrea, vómitos, quemaduras o acúmulo de líquido en el tercer espacio, o de sodio, mejor dicho, en el tercer espacio. En cambio, si el volumen extracelular está aumentado, hay una hipervolemia. Lo mismo, si un sodio mayor a 20, quiere decir que no se está pudiendo excretar el exceso de líquido y se está sobrecargando de agua el paciente, como es en la insuficiencia renal. O donde el sodio en la orina es bajo, porque se está reabsorbiendo, típico de un débito bajo. Aquí estamos hablando básicamente de una injuria renal prerenal, falta de débito, debido a un bajo débito cardíaco, como es en la insuficiencia cardíaca, o aporte de solutos y proteínas, como es en la cirrosis hepática, por los pacientes con ascitis que hemos mencionado. O otro ejemplo de hipoalbuminemia severa, como es el síndrome nefrótico. Siguiente. Acá un trastorno que los tenemos que reconocer rápidamente. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Fíjense que el reconocimiento de este trastorno no es tan difícil. Si nosotros ya estamos familiarizados con los niveles plasmáticos en cuanto a solutos de ese paciente, nosotros fácilmente podemos darnos cuenta y sospechar este trastorno, ¿no? Donde existe un sodio plasmático menor a 135. Fíjense que 135, cuando revisamos la sintomatología del sistema nervioso, prácticamente no hay, sino en el estadio moderado o grave, donde el sodio está por debajo de los 130, ¿no es cierto? Tenemos un sodio en la orina mayor a 40 milimoles, con una dieta normosódica. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el sodio no se está pudiendo reabsorber adecuadamente por esta falla en la secreción de la hormona antidiurética, ¿no? Otra está la osmolaridad plasmática efectiva, que siempre va a estar diluida, menos de 275, o una osmolaridad de la orina también baja, ¿sí? Y el paciente puede estar normovolémico, como dice acá, ¿sí? No existe uso reciente de diuréticos. Y la función suprarrenal y tiroidea, otra vez, vean la repercusión en el manejo del sodio en cuanto hace a la parte neuroendocrina, como es la suprarrenal y la tiroidea. Y, lógicamente, el no uso de diuréticos. Vamos, teniendo estos requisitos, nosotros podemos orientar de que posiblemente ese paciente tenga el trastorno que estamos mencionando, ¿no? Y acá las patologías asociadas más frecuentes con este trastorno. El CA de pulmón es el más frecuente, ¿ya? Ahora, algunas patologías tumorales del sistema nervioso central, los accidentes vasculares cerebrales, sobre todo el isquémico, nos puede llevar a esto, un procedimiento neuroquirúrgico reciente, ¿sí? Fármacos que actúan a nivel central por abolición de algunas respuestas sensitivas que llevan a un paciente que está sedado, de eso estamos hablando, ¿no? Ahora, acá hay un ejemplo que actualmente se lo está viviendo en las unidades de terapia intermedia y terapia intensiva, ¿no? Este trastorno. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la afectación severa que se produce a nivel pulmonar por el COVID-19, que nos está llevando a estos trastornos, también a nivel renal, ¿ya? Esta situación no está siendo muy rara de observar en este medio, en estos pacientes con COVID que llegan a estas condiciones, a este tipo de manejo. Siguiente. Bien, como siempre, como en casi todo, primero hay que
diagnosticar la causa. Luego, estadiar la gravedad de las manifestaciones y la rapidez en la que en la cual se está instalando el cuadro de la hiponatremia. ¿Sí? Teniendo en cuenta de que son parámetros aproximados los que tenemos en realidad, como medir la cantidad de solutos en plasma o de estos electrolitos en plasma y en orina. Fíjense que no son datos exactos, ¿sí? Como dice acá, pues estos datos a veces no los podemos aplicar fácilmente. Por ejemplo, ahí está con esta patología, como es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿sí? Donde, como dice ahí, el problema fisiopatológico es un exceso de agua, no un déficit de sodio. Y ahí podemos cometer un error de querer aplicar estas fórmulas o ecuaciones que tenemos, sobre todo para dos situaciones. Para tratar de calcular la osmolalidad plasmática y sobre todo la osmolalidad urinaria. Eso nos va a condicionar que la cantidad de solutos, en este caso de sodio, que vamos a reponer o no vamos a reponer. Como dice acá, no siempre son aplicables, ¿ya? Eso tenemos que tener muy en cuenta, muchachos. La siguiente. Esto es un manejo práctico. Esto es lo que, ante una sospecha clínica, otra vez vuelvo a eso, no estamos diciendo que el diagnóstico lo va a dar el saber exactamente cuánto de sodio bajo tiene ese paciente en plasma, sino es la clínica, ¿sí? Entonces, una vez que hemos podido orientar, presumir que ese paciente está con una depresión de volumen y posiblemente por alguna condición que haya llevado a una pérdida de sodio, ¿sí? Y que las manifestaciones centrales que tiene ese paciente puedan ser secundarias a este trastorno, podemos intentar hacer esta reposición, pero siempre empezar con una solución salina isotónica. Y una vez que podamos medir la concentración de su electrolito en plasma y en orina, recién podemos echar mano a este manejo, a una solución hipertónica al 3%. Eso se consigue, se administra de esa forma, 1 ml por kilo por hora. Esto nos va a subir 1 milimol de sol en 1 litro por hora. O sea, si nosotros estamos pasando a 1 ml o a 20 ml por hora el goteo, vamos a reponer en una hora 20 milimoles en una hora, ¿no es cierto? Eso ya nos autoriza a que nosotros volvamos a medir el sodio plasmático para ver cuánto ha subido ese sodio en el plasma de ese paciente. Cuando nosotros ya tenemos ese dato seguro de que hay un sodio bajo y la clínica central que tiene el paciente es debido a una hiponatremia, ahí ya podemos utilizar los bolos de esta solución, ¿sí? Y no se olviden de esto, es crítica la velocidad a la cual corregimos. Hay que hacer un control de la volemia, ahí tenemos pulso, frecuencia cardíaca, presión arterial, y si podemos acceder a que tenga una presión venosa central el paciente con un catéter central, mejor todavía, ¿sí? Lógicamente, con este segundo dato que dice evaluar los riesgos de la hipervolemia, ¿no? Por la sobrecarga a la cual podemos llevar a este paciente, y si ese paciente ya está con una hiponatremia y edema cerebral, fíjense el desastre que vamos a ocasionar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Ahora, la siguiente, por favor.
Ahí está la complicación que podemos tener en una corrección muy rápida. Aparece después de 48 horas o semanas después de este trastorno que ha hecho el paciente, ¿no? Como dice ahí, una mejoría inicial de la clínica y lógicamente en los días siguientes nuevamente hay un deterioro neurológico, sobre todo motor, disartria, disfagia, paraparesia espástica, letal convulsiones. Acá el estudio que más nos ayuda en esto es por la captación más fina que tiene, es la resonancia magnética cerebral. Vamos. Este cuadro, esta lámina, si quieren ustedes, es bueno que la tengan. Es bueno que la tengan. No es lo último, digamos así, pero son parámetros o son datos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si ese paciente no tiene riesgo de que estemos corrigiendo rápido y no hay riesgo de una desmielinización del síndrome de desmielinización osmótica, podemos mantener, ¿no? Y esto sí, un incremento de esa natremia de 8 a 10. Algunos antes se hablaba de 6 a 8 milimoles en las primeras 24 horas. Y si tomamos acá como patrón estos 10 milimoles, los 5 primeros milimoles tienen que ir en las primeras 6 horas, digamos así, y esos otros 5 milimoles en las otras 18 horas. Ya, fíjense que el ritmo es muy cuidadoso. Acá dice corregir máximo hasta 18 milimoles, o sea, doblar esos 8 o 9 milimoles de las primeras 24 horas en las siguientes 24 horas, o sea, 48 horas, ¿no? Cuando hay riesgo de que estemos queriendo ir a esta complicación que es grave, ¿sí? Cuando puede estar asociada una hipopotasemia, que no la corregimos. Cuando hay hipoxemia, cuando hay una hepatopatía avanzada, o sea, una distribución mala del líquido, secuestro de líquido en tercer espacio, ¿no? Como es la ascitis. Entonces, hay escape a ese lugar. Pacientes con hipoalbuminemia, pacientes con etilismo crónico, pacientes quemados. Este grupo de mujeres posmenopáusicas por uso de diuréticos que a la par estén recibiendo estrógenos. No se olviden que los estrógenos nos van a bloquear a las prostaglandinas, o mejor dicho, van a facilitar a las prostaglandinas vasodilatadoras con mayor captación de líquido, ¿no? No se olviden de eso. 8 milimoles en las primeras 24 y hasta 20 o 18 en las 48 horas. Siguiente. Esto es para evitar justamente ir a este síndrome de desmielinización osmótica, ¿no? Fíjense, cuanto más bajo esté el sodio, más riesgo tenemos de ir a este trastorno o a esta complicación o a esta, si quieren, iatrogenia, ¿sí? Lógicamente que en esa intención de querer subir esa natremia, podemos estar dando una menor cantidad de agua que va a ir a que se dispare mucho más rápidamente el aumento del sodio. Por lo tanto, hay que asegurar un poco de agua en ese paciente, administrar, ¿sí? El aporte, si ese paciente está inconsciente y no podemos administrar por vía oral, tenemos como un aporte de agua libre el suero glucosado al 5%, ¿sí? Lógicamente, como dicen ahí, medir la natremia cada 2 horas, cada hora, sobre todo en las primeras 6 horas que empezamos a corregir. Y en algunas situaciones, usar la desmopresina, ¿no?
la desmopresina que viene en eso, que se puede usar en esas dosis por vía subcutánea o endovenosa cada 6 horas, pero el efecto de esta parahormona es muy corto, ¿ya? Es una acción muy corta que tiene. Siguiente. Este es otro dato práctico que les estamos mostrando. ¿Cómo preparamos esa solución salina hipertónica al 3%? ¿Qué es el patrón? Al 3%, no se olviden de eso. Se prepara con medio litro de suero fisiológico más 60 ml de cloruro de sodio al 20%. Las ampollas que tenemos en nuestro medio son de 20 ml de cloruro de sodio al 20%. Entonces, si nosotros sabemos cuánto estamos dando de sodio, ¿se acuerdan ustedes? Hace un rato 23 miligramos. Entonces, podemos calcular cuánto de sodio tenemos que estar dando en miligramos o en miliequivalentes, si quieren. Y esto se puede dar por vía periférica, ¿sí? En la hiponatremia aguda sintomática está ese algoritmo que vamos a mostrarles. Y en segundo lugar tenemos el manejo de la hiponatremia asintomática. Vamos primero a la siguiente. Estamos en hora, muchachos. Creo que tienen... ¿Perdón? Sí, doctor, tenemos clases de cirugía ahorita. Va a disculpar que lo interrumpa. Entonces, Horacio, por favor, fíjate en qué proyección estamos, en qué número. Está bien. ¿Sí? Sí, doctor. 30. Ya, mañana continuamos a partir de la 30 entonces. Si para mañana hay alguna